Muy buenas amigos, ¿cómo están? Tiempo sin hacer un video. Hoy quería regresar haciendo otro video de Warhammer 40.000. Como siempre, el estilo de este canal, a lo que respecta a Warhammer 40.000, es ir hablando de los personajes principales. Si quiere conocer más sobre la historia general, le recomiendo la biblioteca de Tizca, que ha hecho un trabajo bastante bueno. Canal que se ha caracterizado por hacer recuento de toda la historia de Warhammer 40.000. También el Rincón de Marco. Aquí yo me enfoco en hablar de los personajes principales o de toda la infinidad de personajes que hay en esta franquicia. Hoy quiero hablar de un personaje bastante importante. Los que hayan seguido la historia de Warhammer en los últimos años sabrán por qué es importante. Hablemos de Constantin Baldor. Empecemos. Constantin Baldor vino hacia mí como una tormenta dorada, con la lanza polinea lanzando lenguas de relámpago. A pesar de su tamaño, a pesar del grueso de su armadura, se movía tan suavemente como un bailarín a lo largo de una estrecha cresta. Era el mayor campeón del emperador, el guerrero más poderoso de Terra e incomparable en combate. Alfarius. Constantin Baldor era el jefe custodio del emperador de la humanidad y capitán general de la Legio Custodes durante la Gran Cruzada y la herejía de Horus. Constantin Baldor, conocido como el primero de los 10.000 y el escudo del emperador, fue el primer jefe custodio y capitán general de la antigua Legio Custodes, la guardia de élite del emperador de la humanidad. Bajo el inigualable liderazgo de Baldor durante la Guerra de Unificación para reunificar Terra y la posterior Gran Cruzada. Lanzada para reclamar los mundos perdidos de la humanidad, la Legio Custodes fue una fuerza imparable y sus guerreros se cubrieron de gloria durante incontables años. Pocos guerreros en toda la historia del imperio se han acercado a la magnificencia marcial, la dedicación desinteresada y la excelencia estratégica de Constantin Baldor, el primer capitán general de los 10.000. Era un guerrero pujante y un ser de estatura y gravedad sobrenaturales, tanto que muchos lo habían comparado con uno de los primarcas de las legiones de marines espaciales, que incluso podría haber igualado a uno de los hijos del emperador en un duelo de espadas. Los registros de su existencia son anteriores a la creación de los primarcas, al igual que la de muchos de los legios custodes, que eran los primogénitos del emperador, guerreros aumentados genéticamente. Era tales su habilidad de combate, su poder marcial y sus capacidades físicas y mentales que habían quienes, incluso dentro de la corte imperial, se atrevían a llamarlo primarca en todo menos en el nombre. Sin embargo, a pesar de todo su poder, Baldor fue creado y entrenado para servir un propósito diferente, mucho más centrado, el del Lord Comandante de la Guardia Custodia. Para Baldor, las pequeñas preocupaciones de la conquista y la gloria, el dominio y la victoria no eran nada en comparación con su propio deber jurado. Sin embargo, el valor de Baldor para el emperador era mucho más que un simple combatiente. Desde los primeros días de la Guerra de Unificación, incluso antes, Constantin Baldor era el compañero incondicional del emperador, y su lealtad al amo de la humanidad era absoluta. El capitán general hubiera preferido quitarse la vida antes que arriesgar la del emperador. La devoción de Baldor por su amo era tal que no había acto que no realizara, ni acto que no considerara, para asegurar la supervivencia del emperador. Por eso, aunque Constantin Baldor tenía un rango en cierto modo superior al de un primarca, se situaba en el centro del poder imperial, en Terra, rara vez ejercía su influencia, salvo en lo que le concernía directamente,
nunca con ambición o agradecimiento. Pero si su propósito era desafiado, peor aún, si alguien o algo intentaba poner en peligro al emperador o sus representantes elegidos, Baldo era como un semidios de la venganza encarnado, imparable e implacable. Constantin Baldor sirvió fielmente al emperador de la humanidad desde la Guerra de Unificación, la Gran Cruzada y los oscuros días de la herejía de Horus, en la que estuvo activo durante algunos de los acontecimientos y campañas más significativos que tuvieron lugar durante esa época envuelta en tinieblas, incluyendo la quema de Próspero y la batalla de Terra. En Próspero, Baldo llegó a enfrentarse a más de 30 de los legionarios de élite de Magnus el Rojo, guerreros que podían predecir los ataques de su enemigo a través de la precognición psíquica, matándolos a todos y recibiendo una sola herida en el proceso. Durante el titánico asedio final a Terra, la Legio Custodes luchó junto a las legiones leales para defender al emperador y su palacio. No mostraron ninguna piedad con los marines espaciales traidores. No vacilaron aunque llovieran megatoneladas de muerte explosiva de los cielos en llamas. Aunque las abominaciones demoníacas atravesaron el velo de la realidad, los titanes del caos martillaron los muros del palacio con armamento capaz de destrozar una ciudad. Baldor y sus 10.000 lucharon valientemente durante esa batalla de pesadilla, rechazando una ofensiva tras otra. El capitán general se abrió paso entre la fila de las legiones traidoras con la misma facilidad con la que sus primos leales se enfrentaron a humanos ordinarios y llenos menores. Durante esta batalla final de la herejía de Horus, ocurriría lo impensable. En la culminación del asedio de Terra, el emperador dirigió una última acción de abordaje contra la barcaza de batalla de Horus, el espíritu vengativo, donde se enfrentó al architraidor en combate singular, y lo derrotó al final, pero el coste fue espantoso. Aunque abatieron a innumerables traidores y demonios, Baldor y sus compañeros de la Legio Custodes no pudieron evitar que Horus hiriera mortalmente al emperador y dejara la mente y el alma de su padre atrapadas en una cáscara de cuerpo destrozado. Afligidos, los custodios llevaron a su maestro de vuelta a Terra, donde sería enterrado para siempre dentro de las maquinarias del trono dorado. Hicieron un juramento de penitencia y se vistieron de negro en señal de luto, encomendándose a velar por su señor caído para el resto de los tiempos. Tras el fracaso del asalto del maestro de guerra a Terra, los hijos leales del emperador que sobrevivieron libraron una furiosa guerra de venganza, que llegó a conocerse como la Purga, en la que persiguieron a las legiones traidoras que huían por toda la galaxia. Sin embargo, los recién reorganizados adeptos Custodes no tomaron parte en esta época de violenta catarsis y retribución. Permanecieron en su sombra vigilancia sobre el mundo del trono, pensando en su fracaso final. Aunque los registros difieren en cuanto a cómo y cuándo, es durante este periodo cuando el capitán general Constantin Baldo desapareció de las historias imperiales, dejando sus armas y armaduras, guardándolas como una reliquia en la sala de armamento. Los custodios eligieron al sucesor de Baldo entre sus filas y continuaron su vigilancia. Constantin Baldor personifica todo lo que significa ser un miembro de la Legio Custodes: estoico, vigilante, ferozmente inteligente y, cuando era necesario, un líder verdaderamente inspirador. Baldor fue un verdadero héroe del imperio que nunca vaciló en su deber. No consta que fue de Baldor tras la retirada del emperador al trono dorado, después de su herida mortal a manos del architraidor Horus en la batalla de Terra. Baldor renunció a la capitanía general en favor de su recién elegido sucesor poco después y desapareció de los registros históricos, desconociéndose su destino final. Pero hay quienes creen que aún sirve al emperador.
Ahorita vamos a hablar de la historia de Constantin Baldor durante el universo de Warhammer 40.000. Empecemos con las guerras de unificación. Los orígenes de Constantin Baldor son misteriosos. Según Arma Astarte, sus padres originales fueron asesinados por el emperador, que desplazó ejércitos enteros a través de los continentes para localizarlo y recuperarlo. El propio Baldor sabe muy poco de su pasado antes de convertirse en siervo del emperador. Aunque comúnmente se acepta que fue el primer custodio, Baldor no recuerda si fue realmente el primer custodio o simplemente el primero que se produjo con éxito. Sirvió durante la Guerra de Unificación en la batalla de Mao Yat-sen. Unos años más tarde asesinó a Koha Su, el ministro de las estepas de Anautan. Reclamó a su hijo Rad Endymion para la Legio Custodes. Durante la batalla de Mao Yat-sen, Baldor fue testigo del salvajismo de los guerreros trueno y se preocupó por su futuro. Al final de la Guerra de Unificación, Baldor había surgido como parte del triunvirato gobernante de Terra junto al emperador y Malcador. Había empezado a sospechar el gran mariscal preboste Uboma Kandiwari, por lo que se encargó a Somonaz para desentrañar su conspiración antes de que pudiera comenzar. Sin embargo, los conspiradores consiguieron lograr dar un golpe en el palacio, durante el cual Baldor se enfrentó a Kandawar, así como a Ushata y sus guerreros trueno supervivientes. Baldor instó a los conspiradores a rendirse, pero cuando se negaron, desplegó la protolegión Astarte de los Ángeles Oscuros en su primera batalla, dentro de la cual se encontraba el primarca Alfarius disfrazado de legionario, sin que el capitán general lo supiera. Durante la batalla, los rebeldes fueron aplastados. Baldor mató a Ushata, un acto que no le causó ningún entusiasmo, ya que había mirado al general. Sorprendentemente, Baldor perdonó a Kandawai y le permitió abandonar el palacio para retirarse en paz. Más tarde, Baldor expresó su sorpresa cuando Malcador declaró que los primarcas seguían vivos, que el emperador estaba intentando encontrarlos. Baldor no podía entender por qué el archienemigo había decidido prescindir de ellos. Creía que si estaban vivos tendrían el toque de sus captores. En su lugar, Baldor deseaba levantar ejércitos mortales que fueran dirigidos por sus custodios. En algún momento antes que diera inicio a la Gran Cruzada, Baldor tuvo un incidente con el todavía desconocido primarca de la futura Legión Alfa, que vivía secretamente en Terra. Solo conociendo este hecho el emperador y su confidente más cercano, Marcado el Sigilita. Alfario, dispuesto a poner a prueba la capacidad defensiva de la Legio Custodes, aprovechando el momento en que el emperador volvía de una misión diplomática a la Luna, se lanzó al ataque y dio muerte a un custodio. Tomando en el proceso su lanza guardiana, siguió su camino hasta enfrentar el comité de bienvenida del emperador. Momento en que se dio cuenta que Constantin Baldor no estaba entre ellos. Apenas un segundo más tarde, el líder de los custodios se le echó encima a una velocidad cegadora, obligando a Primarca a realizar un salto desesperado para salvar la vida. En cuanto Alfario se incorporó, se enzarzaron un duelo breve pero intenso y brutal. En el momento del combate en el que el arma de Primarca se estaba destrozando, intervino oportunamente Malcador, deteniéndolas con una poderosa orden psíquica. Después de la lucha, Alfarius quedó muy impresionado por el poder y velocidad de Baldor. Aunque vistiese su poderosa armadura, él no contaba con ella. Igualar a un primarca en combate no es una gesta que esté al alcance de cualquiera. Antes de la herejía de Horus, Baldor había obtenido 1932 nombres en el milenio 41. Un libro que aparentemente tenía su nombre completo ocupaba un volumen entero. En las visiones que recibió Horus en Davin, en las que él mismo participa, Baldor aparece al mando de una escuadra de custodes cuando el portal de disformidad se abre en la cámara, donde estaban los tanques que protegían los fetos de los primarcas. En esas visiones, que no se sabe si son lo de eso o si realmente puede ser que Horus participase en acontecimientos pasados,
Horus estuvo a punto de luchar con Baldur, pero justo llegó el emperador para poner fin al asunto. La quema de Próspero. Justo en los inicios de la herejía de Horus, el emperador ordenó a Baldur que acompañara al primarca Leman Russ para arrestar al primarca Magnus el Rojo, por haber roto las promesas realizadas durante el concilio de Nikea, en la cual el emperador prohibía estrictamente que a partir de aquel momento se usara los poderes psíquicos y la hechicería. Baldur, junto a un contingente de élite de guardia custodio, luchó al lado de Rus y de los lobos espaciales en Próspero. Junto a su fuerza fue responsable de, como mínimo, la muerte de 3 de los más poderosos psíquicos de los 1000 hijos. Y derrotar una fuerza de Astartes mucho más numerosa que la suya propia. Sin embargo, poco más se sabe de los acontecimientos en los que participó en Próspero. Según se dice, fue el responsable de salvar a Björn cuando su brazo fue corrompido por los poderes de un psíquico de los 1000 hijos. Baldur seccionó el brazo de Björn para impedir que la corrupción se extendiera por todo su cuerpo. Otra fuente, sin embargo, asegura que el que le cortó el brazo fue el Casper Hauset. La herejía. Cuando Amon Tauro-Machán volvió a su prolongado juego de sangre, Baldur fue el que informó a su hermano de arma de cómo el señor de la guerra Horus se había declarado en rebelión contra el emperador. Cuando Tauro-Machán preguntó cómo era posible que aquello hubiera sucedido, Baldur, hablando como alguien que conociera profundamente al señor de la guerra, rechazó las teorías que señalaban el orgullo, la ambición o el resentimiento como causa de la traición. Expresó su convencimiento que algo o alguien había hecho enloquecer a Horus y a sus consejeros más cercanos. Baldur encomendó a Tauro-Machán que investigase a Lord Feron Sishar, señor de High Brasil, al haber obtenido indicios de traición que lo incriminaban. Después de que Horus declarase su rebelión, Baldur supervisó la misión y despliegue del primer equipo de ejecución de su carrera. Invitado por el Señor de los Asesinos, uno de los altos señores de Terra cuya identidad secreta era Markador el Sigilita, Baldur supervisó el concilio de los asesinos. Cada clado escogieron cada uno a un único agente para la misión. El objetivo: eliminar a Horus Lupercal. Rockaldor conoció estos hechos y expuso al Baldur que era mucho mejor dejar con vida a Horus. Ya que este era predecible. Además, cortar la cabeza de la rebelión tampoco conseguiría pararla. Pero Baldur argumentó que la acción del oficio asesinorum no debía considerarse cobarde sino necesaria. Al fin y al cabo, todos buscaban lo mismo: proteger al emperador. Thor le contestó que el deber del custodio era proteger al emperador, igual que él mismo, y que el deber de todos los Astartes era proteger al imperio. La misión encubierta de los asesinos descubrió información muy importante, y se enfrentó a Lhasa, un asesino potencial con poderes demoníacos enviado por Erebus para matar al emperador. La misión para matar a Horus fracasó, ya que el señor de la guerra vio a un sustituto, Luke Seirae, a la recepción en el planeta Dagonet. El francotirador imperial no falló el tiro, y Seirae murió instantáneamente. El asesinato desencadenó la venganza de los hijos de Horus, que arrasaron el planeta y masacraron a toda la población. Baldur y Thor retomaron la discusión tras el desenlace fallido de la misión. Thor argumentó que para defender el imperio se necesitaba un código moral para no ser igual que los traidores. Se estaba luchando para defender los valores e ideales del imperio. Baldur le contestó que esa misma guerra no podía ni sería limpia ni honorable, ya que lo que estaba en juego era el futuro. El emperador puso punto y final a la discusión con una declaración final: no más sombras, no más velos.
Fin de la herejía. Más tarde, cuando la mayoría de la guardia custodia estaba ocupada por la guerra dentro de la telaraña, Baldur asumió una posición vital en el Consejo de Guerra Leal junto a Malcador, Rogaldor y Kane. Reapareció poco antes que Leman Russ dejara Terra para enfrentarse a Horus directamente, devolviendo la lanza de Russ. Durante su espera, Baldur expresó su desdén por el uso de los sacerdotes rúnicos por parte de los lobos espaciales. Consideraron no diferentes los bibliotecarios normales que ahora estaban prohibidos debido al concilio de Nikea. Baldur apareció de nuevo al inicio de la Guerra Solar, reuniéndose con Rogaldor junto con Sanguinius, Yagatai Khan, Malcador y el personal al mando de Thor. Baldur luchó en defensa del mundo natal de la humanidad durante el asedio de Terra. Durante el asedio desplegó a Amon Tauromachian para investigar la aparente actividad demoníaca en el Palacio Imperial. Cuando Amon preguntó qué se debía hacer con Eoferti Kerle y sus cultistas imperiales, Baldur ordenó que lo dejara interne como parte del plan de Malcador para usarlos en la lucha contra el caos. Después de la caída del puerto espacial de la Puerta de León, ayudó a liderar la defensa de la Puerta de los Colosos junto a Yagatai Khan y Raldorón, luchando contra horda de demonios. Durante la batalla, los marines leales que presenciaron al capitán general en combate lo vieron atravesar a los marines traidores tan fácilmente como lo haría contra los humanos comunes y los senos más débiles. Tras el asedio de Terra, Baldur se reunió con el recién llegado Leman Russ. Mientras Russ se mostraba angustiado y pesimista por lo que había ocurrido con el Imperio y el Emperador, Baldur expresó su confianza en el que el amo de la humanidad había previsto todo lo que había ocurrido y había planeado en consecuencia. Sin embargo, en secreto, Baldur no estaba seguro que esto sea cierto. Desaparición de Constantin Baldur. Algún tiempo después de la herejía, casi al mismo tiempo que la desaparición de Leman Russ, Baldur también desapareció sin dejar rastro durante la oscuridad de la noche. Baldur simplemente se escabulló del Palacio Imperial, volviéndose una vez para mirar el palacio y susurrar solo en la muerte. La primera parte de la cita imperial. Solo en la muerte termina el deber, antes de desaparecer. Su destino es desconocido incluso por los propios custodios. Es uno de los 3 capitanes generales que desaparecieron sin que ni siquiera los adeptos custodios se dieran cuenta de los detalles. Un libro recuperado y traducido por Gideon Ravenor y Elizabeth Beckin identificó al enigmático Rey de Amarillo como aparentemente Constantin Baldur. Más allá de su absoluta lealtad al emperador, Constantin Baldur era conocido por su personalidad estoica y observadora. A pesar de las afirmaciones de observadores externos, no experimentaba emociones como el orgullo o la arrogancia. Realmente ningún sentimiento aparte de su sentimiento del deber hacia el emperador. El guerrero del trueno Ushatan expresó su compasión por Baldur, afirmando que le habían extirpado todo rastro de humanidad y se había entumecido. Baldur no discrepó de este sentimiento. No obstante, parece capaz de tomar cariño a ciertos individuos, como Uwama, Kandawa y Ushatan. La destreza de Baldur en la batalla era legendaria. Su tiempo de reacción era tal que parecía que podía ver cómo se detenía el tiempo. Un guerrero de habilidad superlativa. Se decía que Baldur podía igualar incluso a un primarca en combate individual. Pasemos a sus acciones más notables. Batalla de Maulon Sen. Esta campaña de la Guerra de Unificación, conocida también como la Batalla de la Escarcha Roja, fue una campaña entre los recién creados proto-astartes del Emperador de la Legión del Trueno, un pequeño grupo de custodio dirigido por Constantin Baldur y las fuerzas del sacerdote rey de la Confederación Maulasen de las Colmenas Nordi. Aunque les superaba en número casi 7-1,
las fuerzas imperiales fueron capaces de derrotar a la horda de guerreros genéticamente alterados, brujos y fanáticos del sacerdote rey, que fue capturado por los custodios tras la batalla. El rey sacerdote fue ejecutado por el propio emperador, pero según los detallados registros existentes conservados en los archivos akáshicos de Thrash Nordic, en realidad fue uno de los custodios revestido de oro del emperador el responsable de arrancar la cabeza del tirano profeta de la confederación de sus hombros tras la campaña. Batalla del Monte Ararat. Las crónicas imperiales hablan de la última batalla de la Guerra de Unificación, conocida como la Batalla del Monte Ararat. Se libró en el reino del Uratur. Durante esta batalla final, los guerreros truenos restantes fueron asesinados en su totalidad. Las crónicas de la época recogen que el afanado guerrero trueno Arik Taranis, conocido como el portador del rayo, levantó el estandarte del rayo en la declaración final de la unidad que estableció el gobierno del emperador de la humanidad sobre la totalidad de Terra antes de morir por sus heridas. Se consideraba una medida del sacrificio heroico de los guerreros trueno el hecho de que todos ellos hubieran muerto para conseguir la última y mayor victoria para el emperador. Por desgracia, esta versión de los hechos es completamente falsa, fabricada posteriormente para cubrir la traición de los guerreros trueno. En realidad, durante los últimos años de la Guerra de Unificación, los guerreros del trueno se dieron cuenta por fin de que su creador los había maldecido con una vida corta. Se volvieron contra él por lo que consideraban su traición. Varios centenares de prototipos de Astarte de la primera legión de los recién creados marines espaciales, junto con un cuadro de varios centenares de custodios que estaban dirigidos por el legendario Constantin Bardo, se pusieron en defensa del emperador, llevando a cabo una despiadada masacre entre los soldados genéticamente obsoletos, inestables y rebeldes. Una vez purgadas esas fuerzas, Terra pudo por fin declararse unificada. El emperador dirigió su mirada a la estrella en beneficio de toda la humanidad. Asesinato de Koyasu. En algún momento de los primeros años de la Gran Cruzada, Constantin Bardo se le asignó la nefasta tarea de llevar a cabo personalmente el asesinato de Koyasu, el ministro de las estepas de Anatoan, que había cometido un crimen imperdonable en los ojos del emperador. Cuando el imperio del emperador se había expandido hacia las estrellas durante la Gran Cruzada, millones de peregrinos habían empezado a acudir al mundo natal de la humanidad, deseando solo ver a su tierra central con sus propios ojos. Se decía que la tierra sin colonizar en el mundo del trono era la mercancía más valiosa del naciente imperio, pero no era así. Solo un recurso era mucho más valioso: el agua. El ministro Su iba a ser condenado a muerte por el crimen de robar agua. Por este acto, solo por este acto. Sus otras sanciones no tenían sentido a los ojos del emperador. Sus programas de limpieza, su comercio de carne prohibida o el ejército de trabajadores alterados genéticamente que el ministro había secuestrado en los búnkeres bajo de las estepas germánicas. Las perspectivas de su rebelión nunca fue una amenaza para las paz imperiales. Sus crímenes de apostasía no eran nada. Él iba a morir por el pecado que llevaron a cabo sus máquinas cosechadoras al absorber el último océano. Al llevar a cabo la ejecución del ministro, Baldo reclamó a su joven hijo, que más tarde sería conocido como Rad Endymion, para su incorporación a la Legión Custodes. Batalla de Próspero. Constantin Baldo y su Legio Custodes fueron los encargados de liderar una delegación de censura a Próspero y llevar a Magnus de vuelta a Terra para que se enfrentara al juicio de su padre. Desde sus primeros días, los custodios siempre habían llevado al magisterio Lex Ultima, una marca de cargo que los hacía responsables solo ante el propio emperador. Sin embargo, nunca antes se le había encomendado el ejercicio de su autoridad para una tarea tan ardua. Aún así, Baldo no eludió su deber. Lo que debería haber sido un golpe diplomático
se convirtió en un conflicto asesino cuando Leman Russ, el primarca de los lobos espaciales, unió sus fuerzas a las de Baldur, incitado por las astutas palabras de Horus e impulsado por una aversión instintiva hacia su hermano hechicero. Ross no asumió el papel de captor de Magnus, sino de su verdugo. Aunque al principio Baldur se resistió a la petición de Ross, su mano se vio forzada cuando se reveló la corrupción de los hechiceros de Próspero, por lo que condujo a sus hermanos con armadura de oro a la superficie del mundo maldito, luchando junto a las hermanas del silencio, cuyos poderes nulos protegían los ataques psíquicos de los 1000 hijos. Los custodios mataron a muchos de los seguidores de Magnus durante aquella trágica batalla. Solo con la ayuda de los guerreros de Baldur pudieron los lobos espaciales librarse de la matanza antes de que la olla grieta de la urdidumbre consumiera el propio Próspero. Guerra dentro de la telaraña. Era el único que mientras las legiones marines espaciales luchaban furiosamente entre sí, el ejército imperial y el mecánico se destrozaba con conflictos internos, la Legio Custodia estaría extrañamente ausente durante gran parte de la herejía de Horus. Los pocos registros que sobreviven de esa época oscura solo proporcionan indicios de que habría sido así, aludiendo a la existencia de otra guerra terrible que tuvo lugar más allá de la vista del imperio en general, una que solo la Legio Custodia tenía alguna posibilidad de ganar. El emperador y su guardia custodia estaban en realidad inmersos en su propio conflicto desesperado, luchando en un campo de batalla transdimensional que el emperador intentó en su día conquistar para uso de la humanidad. Trágicamente, esta guerra impidió que los custodios ejercieran la venganza del emperador sobre sus hijos descarriados. Los 10.000 no tomarían un papel importante en la batalla por el imperio hasta que el enemigo estuviera golpeando las mismas puertas del palacio del emperador. Como la mayor parte de la guardia custodia estaba ocupada con la guerra dentro de la telaraña, el capitán general Baldur asumió un puesto en el Consejo de Guerra Terrano junto al regente imperial Malcador el Sigilita, el primarca Rogaldor de los Puños Imperiales, la fabricante Locum Trimegía de Marte, Caeria la caballera del olvido de la Hermandad Silenciosa y el fabricante general Lias Segros Kane. Estas 6 almas decidirían el destino de un imperio en el amplio conflicto que se avecina. Batalla de Terra. Baldur dirigió personalmente a los custodios que lucharon valientemente durante este asedio de Pesadilla, rechazaron una ofensiva tras otra. A pesar de su heroísmo, para eterna vergüenza de la Legio Custodia, fracasaron en su último deber. Tanto si queda algún resquicio en un antiguo yo, y buscaba desbaratar los planes de los dioses oscuros, como simplemente deseaba enfrentarse al emperador ante el final y asesinar por su propia mano. Horus bajó imprudentemente los escudos de su nave insignia en órbita, el espíritu vengativo. El emperador reunió inmediatamente una fuerza de élite con sus primarcas marines espaciales y custodios. Los dirigió a un ataque por teletransporte contra la nave sin escudo de Horus. La batalla que siguió fue horrible. Las fuerzas del emperador se dispersaron por la nave contaminada y se vieron obligadas a luchar por sus vidas. Sanguíneo, primarca de los ángeles de sangre, cayó ante la garra de Horus. Pero lo peor estaba por llegar. A pesar de los esfuerzos de Baldur y sus compañeros custodios, no pudieron vencer el antinatural poder de Horus. Solo el emperador fue capaz de derrotar a su hijo genético rebelde, pero la victoria tuvo un costo terrible. Los poderes de Horus destrozaron el cuerpo del emperador, dejándolo como una cáscara arruinada. El amo de la humanidad quería regalado al trono de oro para siempre. Sus tecnologías sustentadoras lo mantendrían en el umbral de la vida. Así, entronizado, su inmenso poder psíquico sigue guiando y protegiendo al pueblo leal del imperio. Si alguna vez pereciera, la humanidad seguramente lo seguiría poco después.
Constantin Baldo renunció a la capitanía general en favor de su sucesor poco después. Para finalizar, voy a nombrar el armamento que utilizaba Constantin Baldo. Iba armado con una armadura custodia con halo de hierro y láseres digitales. Misericordia, una Alcadun Array, granada de fragmentación y perforante, y la lanza Polinea. Bueno, muchachos, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escuchar. Estoy practicando con mi narración. Espero mejorar para el siguiente video, podcast, segundo donde lo estés escuchando. Y si alguien quiere que hable algún personaje en específico, déjenme en los comentarios. Por el momento, muchas gracias y espero que les guste. Hasta luego, hasta la otra semana.